Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos con el historiador, estamos con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, un placer tener de nuevo aquí, ya se van acercando las fechas navideñas, todavía Sí. nos quedan algunos programas, ya empezamos con la vorágine. Sí. Recordarán que don Pío Moa ha escrito, acaba de publicar un libro ya hace algunos días, El por qué el Frente Popular perdió la guerra, de editorial Actas, un libro que es de obligada lectura, me atrevería a decir. Bueno, es un reenfoque de todo este asunto, ¿eh? Es un reenfoque porque, claro, la guerra civil está claro que no ha sido asimilada por la sociedad, no ha sido asimilada debido sobre todo a esta especie de Himalaya de falsedades que decía Besteiro que se han reproducido, ¿no? El Frente Popular se componía de partidos totalitarios y separatistas y hoy día, efectivamente, ya desde Zapatero, e incluso antes, pero sobre todo desde Zapatero, se ha impuesto una especie de nuevo régimen, como quien no quiera la cosa, en la que separatistas y totalitarios, porque el PSOE siempre ha sido totalitario, van imponiendo su ley. La ley de memoria histórica es totalitaria, las leyes de género son totalitarias, este compinchamiento no solo con los separatistas, sino con la ETA, pues ha sido, en fin. Hemos tenido también un partido, el PP, que ha desarrollado y aplicado todas las medidas de Zapatero, de tal manera que podemos hablar de un régimen zapaterista. Ahora mismo se plantea muchos la cuestión de qué hacer ante esta especie de impasse del gobierno, que si lo van a aprobar o no. Y claro, creo que la postura de Vox es muy correcta. La postura de Vox consiste en decir que el PP y Ciudadanos siguen lo fundamental, las mismas políticas que el PSOE. Por lo tanto, es lógico que apoyen su investidura. Claro. Si quieren, que la apoyen. Pero Vox no es lo mismo. Claro. Hay quien dice que Vox y el PP comparten el 95% de política y esto Si es así, sería para salir corriendo. comparten un 5% y el resto no. Ni las políticas de género, ni la de memoria histórica, ni las de los separatismos, ni las de la inmigración ilegal, en fin, prácticamente nada. Prácticamente nada. Vox defiende España, indudablemente. Los otros no se sabe bien lo que defienden. Entonces Vox no puede meterse en ese berenjenal. No. Y yo creo que hace bien empezando marcando diferencia con el Partido Popular. Claro. Si quieren, el PSOE, por otra parte, siempre ha sido más afín a los separatistas. Siempre de su historia. Precisamente en el blog he iniciado una serie sobre la historia criminal del PSOE, es una historia criminal, y aquí vamos a iniciarlo también, en una hora con la historia. Empezamos una hoy, serie, ¿no? Hoy. Por otra parte, cuando hablamos de por qué fue vencido el Frente Popular, muchas veces caemos en ciertas simplificaciones, por así decir, técnicas. Pues decir, bueno, es que económicamente los nacionales lo hicieron mejor, lo cual es cierto. Es que militarmente los mandos nacionales estaban más capacitados, también es cierto en general, pero claro, de ser eso la cuestión, pues lo lógico sería que el Frente Popular hubiera sido derrotado en 3 meses, y estuvo a punto de serlo. Pero fue necesario 3 años, un gran esfuerzo y con grandes dificultades, y esto hay que explicarlo también. Hay que explicarlo también. En el libro yo planteo la cuestión desde 4 puntos de vista, de 4 enfoques distintos. Primero, el desarrollo político, económico de la lucha, político-militar, claro, de la lucha desde el punto de vista del Frente Popular. Procuro hacerlo además de manera que no, hasta en cierto modo imparcial, ¿no? Me decía un escritor, Aquilino Duque, que claro, uno lo va leyendo y está en suspense porque no sabe quién va a ganar. En cierto modo, es que así tiene que ser. Ya sabemos quién ganó, claro, pero uno leyendo hay que generar... porque si desde el principio tú das por hecho, pues tampoco merece la pena dedicarle mucho espacio, ¿no? Las cosas fueron complicadas, tuvieron sus alzas y sus bajas y hubo mucho problema. El segundo problema, que es el de los líderes.
La importancia de los líderes es enorme porque de su calidad depende muchas veces que las cosas vayan de una manera o de otra. Entonces ahí expongo un poco unas semblanzas biográficas pues desde Azaña, que es muy interesante, hasta los jefes militares, porque el Frente Popular tenía también militares profesionales muy cualificados, aparte de los que salieron, por así decir, del pueblo, Lister, Modesto y tal, de los principales dirigentes anarquistas, de los principales, incluso de lo que llamo las tres damas de la Revolución, Margarita Nelke, la Pasionaria y Federica Montseny. Entonces, trato eso, porque es muy importante para entender un conflicto, un poco cuál es la biografía, aunque sea a grandes líneas, claro está, a grandes líneas, la biografía de sus dirigentes. Esto importa mucho siempre, aunque muchas veces se desprecian. La mayor parte de las historias apenas se trata. Una tercera parte va en relación con los temas que se debatían, insisto, se debatían a tiros, era la guerra, pero que eran temas fundamentales. Y el más fundamental de ellos era el de la legitimidad. Esto lo he explicado ya en varias ocasiones, pero quiero insistir porque vale mucho la pena. Según la versión que hoy día es preponderante en España, desde la universidad, los medios y los políticos, la legitimidad correspondía al Frente Popular, que defendía la democracia, etc. Y que había salido de unas elecciones. Bueno, sabemos que esas elecciones fueron fraudulentas y que inmediatamente hubo una verdadera orgía de incendios, asesinatos, una cosa bárbara, 400 muertos en 5 meses nada más, que terminaron con el asesinato del jefe de la oposición. Y luego durante la guerra pues lo describo también. Es decir, porque si consideramos que la legitimidad corresponde al Frente Popular, entonces hay que aceptar sus atrocidades, porque hay que considerar que eran excesos provocados por una agresión ilegítima que estaban sufriendo, pero no fue nada de eso. La cuestión de la legitimidad, insisto, es fundamental porque es de la que depende todo el enfoque que hagamos de la guerra. Si lo hacemos desde el punto de vista de la democracia contra el fascismo o contra la reacción o cosas por el estilo, estamos ya falsificando totalmente la realidad. Cuando hablamos del bando republicano estamos falseando la realidad también, porque aquellos republicanos eran el Frente Popular, que eran un régimen distinto que había destruido la legalidad republicana. Es decir, cuando hablamos de republicanos parece que evidentemente no eran monárquicos, pero eso no tiene nada que ver, no tenían ya nada que ver con la Segunda República, ¿no? Únicamente que Azaña fingía allí estar de algo cuando no era nada. Él mismo en sus memorias lo explica muy bien, en sus diarios, ¿no? Constantemente quejándose de que, en fin, de que le burlaban, de que hacían lo que les daba la gana y de que él no pintaba nada. Bueno, pues esta es la cuestión. Luego se trata también la cuestión del terror, de retaguardia, que hubo en los dos bandos. Se trata también de la cuestión cultural, porque estos también se atribuyen no solo a la democracia, sino a la cultura. A la cultura. A la cultura, claro. Se lo atribuyen todo. Sí, absolutamente todo. Sí, y así sucesivamente. Y luego la cuarta parte, que en cierto modo es la principal, es la que explica a grandes rasgos los principios ideológicos, las ideas claves de las ideologías en cuestión. O sea, tanto el comunismo como el marxismo, el anarquismo, qué sé yo, el liberalismo, que también juega un papel, claro. El fascismo, el nacionalcatolicismo, etc. Entonces, son una serie de... porque sin esto no se entiende nada. En la guerra civil, la democracia no desempeñó ningún papel. Ninguno. El Frente Popular no era democrático, era todo lo contrario, era el peligro mayor para la democracia. Y en el bando nacional, que al principio... porque Franco, recuérdese, en 1930 decía que lo mejor para el país era democratizarse dentro del orden. Pero en 1936 había llegado a la conclusión de que con partidos como aquellos, como el PSOE, comunistas, anarquistas, etcétera, era imposible que funcionara una democracia en España, ¿no? Y tenía razón. Digamos que el Frente Popular no solo era antidemocrático, sino que desacreditó la democracia para muchos años más. Y el resultado fue el franquismo, que fue un régimen extraordinariamente positivo, aunque de eso he hablado, por ejemplo, en los mitos de la guerra civil. No lo trato en este libro, pero en parte se da. O sea, hoy precisamente, bueno, el otro día, precisamente en el blog, he expuesto para entender a Franco. Para entender a Franco solo basta una reflexión sobre quiénes son los que le odian, quiénes son sus enemigos. Son desde la ETA, o un partido tan corrupto y tan de tendencias tan totalitarias como el PSOE,
a un PP que escupe sobre la tumba de sus padres y abuelos, a los separatistas. Bien, sabiendo quiénes son sus enemigos, sabemos quién era Franco y qué significó en la historia. Esta breve reflexión la invito a hacer a todo el mundo. Bueno, el tema, historia criminal del PSOE, va a ser el serial de programas que vamos a iniciar hoy. Sí, exactamente. Que ya digo, también está en mi blog, pero de manera un poco secundaria. Y aquí vamos a empezar. El PSOE, cuando se funda, es un partido que se declara representante de los obreros, como todos los marxistas, pero los obreros no le prestan mucha atención. Es la verdad, pasan bastantes años, están muy aislados. Al final solo consiguen tener cierta representación política gracias a aliarse con los republicanos, con otros partidos burgueses, claro, y tienen que claudicar en cierto modo en algunos principios, pero mantienen siempre la idea marxista de que representan a los intereses del proletariado. Bueno, vamos a empezar por el año 1917, que es el año de la gran huelga revolucionaria, protagonizada por el PSOE, pero no solo por él. El año 1917 es muy importante, estamos en plena guerra mundial, la Primera Guerra Mundial. En ese año, pues, el Vaticano y los Estados Unidos, o sea, USA, habían hecho intentos en pro de la paz, que los aliados, o sea, sobre todo Francia, Inglaterra y también Rusia, para desgracia suya, pues lo desoyeron. Alemania les prestó alguna atención, pero tampoco demasiada. Y en 1917 la guerra entró en un periodo crítico, ningún contendiente lograba imponerse y los pueblos estaban muy cansados y deseaban terminar casi a cualquier precio, ¿no? En Rusia, claro, tenía una mala organización militar y económica, con lo cual las penalidades eran mayores que en otros países, ¿no? Penalidades de la gente. En febrero del calendario ruso y marzo del occidental, pues la revolución derrocó al zar. Los aliados apoyaron al nuevo régimen, que era presidido por Kerensky, y porque estaban seguros de que redoblaría el esfuerzo bélico, porque estaban aliados con Francia e Inglaterra, ¿no? Pero la población no tenía esa voluntad, ¿no? Lo que quería la paz a cualquier precio. Esto lo explotaron los bolcheviques y luego en octubre, en el calendario ruso, pues hicieron su propia revolución, ¿no? Bueno, pues en España la revolución rusa de febrero pues despertó muchas expectativas en la izquierda. O sea, Alemania desde enero había relanzado la guerra submarina para doblegar a Inglaterra y estuvo muy cerca de lograrlo, pero el hundimiento de barcos pues motivó en abril la beligerancia de Estados Unidos, o sea, de USA, en favor de los aliados, que esto les aportó a los aliados una inyección de moral y al cabo de un tiempo también material, que cerró la puerta a cualquier paz negociada, ¿no? Poco después el Parlamento, el Reichstag alemán, pues votó por una paz de comprensión y reconciliación, pero no encontró ningún eco, ¿no? Ni tampoco en los poderes de la propia Alemania. El apoyo de USA pues inclinó la balanza contra los imperios centrales, que eran también regímenes liberales. Y, en fin, el presidente norteamericano Wilson pues simplificó y pintó el conflicto como una cruzada de las democracias contra autocracias medievales, lo cual no tenía nada que ver con la realidad. Eran todo regímenes parlamentarios y liberales, y prometió la aplicación general del principio de autodeterminación, que iba a convertir el centro de Europa en un avispero, ¿no? Bueno, la guerra originó sucesos decisivos para el curso del siglo XX, como la Revolución Rusa, que primero a la de febrero y luego la más decisiva de noviembre, o sea, de octubre, hizo que el USA abandonase por primera vez su tradicional aislacionismo. El declive de Europa también fue otro resultado. Europa había sido el centro del mundo hasta entonces y empezó a dejar de serlo, aunque después de la Segunda Guerra Mundial ya de una manera mucho más decisiva. Y
pues al lado de estos procesos pues surgía una profunda crisis, los valores tradicionales, tanto religiosos, familiares, patrióticos, como también los liberales. Y esto fueron consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en España también en 1917 entró en un periodo crítico. La neutralidad le había traído una prosperidad nunca vista, ¿no? Pero aunque también un rápido aumento de precios, también trajo consigo tensiones sociales y bastante corrupción política. En 1916, un político, Santiago Alba, propuso una reforma fiscal que gravase los beneficios extraordinarios de las empresas y con ellas se financiase un ambicioso plan de enseñanza y de infraestructuras. Pero Cambó, que era el separatista catalán, entonces era ya regionalista, sí, ¿no? Pues respaldado por intereses empresariales de todo el país, echó a pique el proyecto. Y al año siguiente, en 1917, la crisis se hizo explosiva. Ese año el régimen sufrió la conmoción de 3 procesos revolucionarios. Uno militar, otro promovido por la Lliga, o sea, por los catalanistas, y una tercera obrerista republicana, o sea, en la que el PSOE desempeñó el papel principal. Fue sintomático que antes sacudidas de este estilo pues se sucedieran nada menos que 4 gobiernos sin posibilidad de aplicar una política consecuente. Esto era un problema del régimen de la Restauración, era un problema muy grave, porque se basaba en la alternancia en el poder de conservadores y liberales, pero que estaba hecho de tal manera que muchas veces impedía la aplicación de una política de largo alcance, ¿no? Claro. Y continuista, ¿no? Bueno, pues la desestabilización del régimen de la Restauración comenzó con las juntas militares de defensa. Esto era una especie de sindicato militar que exigía la supresión de los favoritismos en la provisión de los cargos y una subida de sueldos, porque los sueldos de los militares estaban bajando mucho debido a la inflación, y terminó en una subversión abierta cuando el gobierno intentó imponer la disciplina. En su rebeldía, pues usaron la retórica regeneracionista, acusando a los políticos de anquilosamiento, caciquismo y corrupción. Todo esto era cierto, en cierto modo, hasta cierto punto, pero tampoco era tan grave, ¿no? Y pidieron unas cortes constituyentes, es decir, un cambio de régimen. Como otro problema que había habido, la ley de jurisdicciones, pero no vamos a hablar ahora de ello, pues el régimen flaqueó. Era un régimen muy débil, ¿no? Unos políticos muy débiles. El rey se ingería demasiado en el ámbito militar y la camarilla de que se había rodeado, pues junto con la rotación de partidos en el poder constante, pues habían frenado una tarea de tanto alcance como la remodelación del ejército después del 98. Después del desastre del 98 se planteaba una remodelación del ejército, pero no había manera de llevarla a cabo. Pero nunca llegaba. Claro, porque por estas cuestiones, ¿no? De estas politiquerías constantes, ¿no? Bueno, pues que tenía que remodelarse, porque España había renunciado a intervenciones exteriores, salvo la menor en Marruecos, ¿no? También los actos revolucionarios y la hostilidad, el terrorismo sobre todo de los anarquistas, y la hostilidad de los aspirantes a enterradores de la Restauración, es decir, los regeneracionistas, como Ortega, Azaña y demás, ¿no? Pues todo esto obligaba a los partidos turnantes, es decir, a los liberales y conservadores, pues a andar con mucho cuidado en los mítines. Tenían que satisfacer a unos y a otros, en fin. Así las juntas militares y sus arrogancias fueron toleradas y con ellas hubo de pechar Dato. Este Dato, que sería asesinado luego por anarquistas, fue uno de los verdaderos estadistas que hubo en la Restauración, Eduardo de los Dato, poquísimos, sí. Eduardo Dato. Sí. Este volvió al poder en junio de 1917, después de dimitir otro que se llamaba García Prieto y que era un cantamañanas, ¿no? Como la mayor parte de los que estaban allí, ¿no? Bueno, esta claudicación pues desacreditó al régimen, digo claudicación ante las juntas militares, y exaltó a sus enemigos, porque de repente vieron que iban a contar con el ejército. Así, por ejemplo, allí, dentro del sistema de restauración,
habían entrado personajes como Lerroux, Cambó o Melquiades Álvarez, que habían empezado su carrera precisamente como enemigos directos del régimen liberal, de la Restauración, pero habían terminado integrándose en él. Pero claro, a partir de las juntas militares, pues creyeron que el régimen estaba moribundo y se salieron de él, se pusieron en plan subversivo también, ¿no? Las izquierdas apoyaron a las juntas militares, porque vieron, y era verdad, un factor revolucionario y una posible ayuda para un golpe violento al que se estaban preparando, ¿no? Había... Además, los sucesos de Rusia les daban un gran... Es curioso, como en esta época de la historia de España, el PSOE apoya al ejército, o a esta sección del ejército, ¿no? Apoya la subversión militar. La subversión. Sí, claro. Para esto sí valía el ejército. Es más, cuando lanzan su insurrección, contaban con bastantes militares a su favor, ¿eh? O sea, no hay que olvidar estos pequeños detalles, ¿no? Bueno, pues los socialistas lo que hicieron fue llamar a las izquierdas a cerrar filas contra el régimen. Y el 17 de junio aparecía en un diario, el que se llamaba El País, no tenía mucho que ver, o sí tenía mucho que ver con el actual, no sé, pues aparecía un manifiesto de ruptura que firmaban Pablo Iglesias, Lerroux, Álvarez y otros, o sea, Melquiades Álvarez y otros. Y todos ellos resulta que deseaban introducir a España en la guerra, al lado de Francia. Un republicano catalán, Marcelino Domingo, amenazaba, cito textualmente: «Los reyes, ha dicho Voltaire, han de tener el instinto de poner fin oficial a su reinado para evitar al país el trance doloroso de liquidar a un mismo tiempo el reinado y el rey». O sea, está amenazando de muerte al rey ya, literal, directamente, ¿no? El día 21, el periódico anarcosindicalista Solidaridad Obrera concluía: «En este país del caciquismo, de la violencia sobre todo de ellos, claro, es a la fuerza a la que debemos encomendar nuestro pleito». Y había multitud de huelgas, ¿no? Bueno, pues entre la fragilidad del régimen y el temor a la revolución, Cambó, que era un jugador de la política muy peligroso, pues creyó que llegaba la hora para un avance decisivo. En los últimos años él había avanzado mucho en Cataluña. Dice él, cito: «En toda España, la Lliga», su partido, un partido regionalista, «tenía un enorme ambiente. Todo el mundo confiaba en nosotros y todos querían aliarse con nosotros». Es curioso, ¿eh? Porque después es lo que pasó en la transición, era, o sea, tanto Arzallus como el otro, como Pujol. Sí. Todo el mundo estaba encantado con él, ¿no? Bueno, todo el mundo. Sí. Los democristianos, todos eran democristianos, ¿no? Porque el año 1916, dice él, había sido la etapa más gloriosa de nuestra historia. En contraste, se había llegado al máximo desprestigio del poder público y de los que lo encarnaban. Esto estoy citando a Cambó. El rey, en aquel periodo, se había entregado a la pública disipación, en la cual participaba también la reina. No sé exactamente a qué se refiere, pero vamos, es una tendencia, algo que se repite, ¿no? Las fortunas improvisadas durante la guerra y la impúdica ostentación que de ello hacían sus poseedores fomentaba la crisis social que venía como consecuencia de la crisis política y la crisis moral. Esto es verdad, pero Cambó aquí no cita que él torpedeó el programa de Santiago Alba de gravar los beneficios enormes que estaban haciendo las empresas para financiar un programa de distribución pública y de infraestructuras, ¿no? Bueno, Cambó consideraba a su partido el único vivo y fuerte en la política española, o sea, porque en aquel momento estaba colaborando, ¿no? Pero ante las juntas de defensa, las juntas militares, pues volvió a la táctica semi-revolucionaria de sus comienzos. Dice él: «Si los partidos de turno nos cerraban el camino del poder, nosotros demostraríamos que sin Cataluña en España no se podía gobernar». Cito también: «Únicamente un gran revulsivo que creara estado de opinión podía salvar a España. Este revulsivo podía llevar a una convulsión revolucionaria como al fortalecimiento y rehabilitación del poder público.
El revulsivo consistió en convocar una asamblea de parlamentarios con vistas a unas cortes constituyentes que reestructurasen el Estado en sentido autonomista. La asamblea fue respaldada por la izquierda, o sea, por el PSOE fundamentalmente, y por los republicanos, y buscó el concierto con las juntas militares, en las que decía ver la señal para una profunda renovación de la vida pública española. Bueno, Cambó comprendía que sus aliados tenían fines distintos, ¿no? Los republicanos iban a la asamblea, dice él, con el convencimiento de que ayudaría a crear un Estado revolucionario que redirigirían a su arbitrio. Lerroux, convencido de que él sería el director para instaurar una república burguesa, Melquiades Álvarez tenía una ilusión parecida a la de Lerroux, Marcelino Domingo pensaba que la reunión tomaría un cariz tan social como político y que él, que ya tenía contactos con organizaciones obreras, podría aprovecharlo. Todo esto lo dice Cambó. Los anarquistas estaban seguros de que acabarían haciéndose dueños de la situación revolucionaria que el movimiento de los parlamentarios tenía que engendrar. Es decir, es una cosa muy similar a lo que pasó durante la guerra. Sí. Todos estaban de acuerdo contra algo, pero luego entre ellos, a favor de cosas nada, muy distintas. Cada uno. Sí. También Pablo Iglesias, del PSOE, fundador del PSOE, pues lo apoyaba. Es otro Pablo Iglesias, supongo que hay alguno que puede confundirlo. No sé, espero que no. A lo mejor en lo ideológico algo, pero... Para la Lliga se trataba de españolizar nuestro movimiento catalanista, ligándolo a una empresa general española que nosotros iniciaríamos y dirigiríamos, constituirnos en el elemento esencial del nuevo régimen que se instaurara en el país. Solo que, dice él, el mayor riesgo consistía en ser desbordados por las izquierdas. Claro, era un grave riesgo, porque además la idea del separatismo catalán era ambigua. Por una parte, era racista, se sentían superiores y, por tanto, pensaban en dirigir al resto de España, en ser el elemento hegemónico para toda España, para crear un imperio de Lisboa al Ródano, una serie de locuras parecidas, ¿no? Y, o sea, era una cosa puramente irreal. Bueno, desde el 5 de julio, pues se fue creando en España un periodo de agitación sin precedentes, un estado febril del cual se vieron libres muy pocos, lo dice Cambó. Macià, que era un separatista catalán radical, de izquierdas, pues pedía armas para lanzarse al monte. Y dice Cambó, era inútil discutir con aquel iluminado. Lo que pasa es que él no estaba mucho menos iluminado. O sea, en suma, precisaba de toda la confianza que yo tenía en mí mismo en aquel tiempo para seguir adelante con una aventura tan peligrosa. Cambó era un jugador de la política, a veces acertaba, era más inteligente que la mayoría de los que estaban ahí, pero, bueno, pues los partidos turnantes, liberal y conservador, pues estaban asustados, pero Dato demostró tener agallas. Avisó que consideraba la asamblea ilegal y sediciosa. Así que los asambleístas, tan retadores, insisto en que allí había de todo, pues mantuvieron la convocatoria y el 19 de julio, pues 68 diputados y senadores pues hicieron una sesión en el Palacio de la antigua Ciudadela de Barcelona. Al puerto habían llegado 2 barcos de guerra y la Guardia Civil patrullaba la ciudad. Bueno, una vez fue detectado el lugar de la asamblea, el gobernador civil ordenó arrestar a su presidente, se llamaba Badal, y los reunidos pues se solidarizaron con él. Entonces dijo el gobernador civil: muy bien, pues quedan todos ustedes detenidos. Los guardias los acompañaron hasta la salida y allí los dejaron libres para que fueran a recibir las ovaciones de sus seguidores. Uno de ellos, que se llamaba José Zulueta, afirmó: el gobierno no sabe cómo hacer uso de lo que cree poseer, la fuerza. Nosotros empleamos lo que tenemos, la razón. Hoy hemos escrito el prólogo de un libro voluminoso. El libro era La ruina de la restauración. Sí. Bueno, es claro que Cambó, como luego haría Azaña, pues sobreestimó su propia fuerza y subestimó al régimen y no apreció con claridad el ímpetu de los partidos como el PSOE y los anarquistas, ¿no?
Y este episodio asambleario, concluido con mucha más pena que gloria, pues ahondó la crisis política y dio alas a movimientos revolucionarios todavía más radicales. Más radicales. Este fue. Bueno, pues junio fue el mes de las juntas de defensa y julio el de la Asamblea de Parlamentarios. Pero en agosto el país ya crujió con una gran huelga revolucionaria ordenada por socialistas, anarquistas y republicanos. Los organizadores pues contaban con la pasividad benévola de otros sectores, en particular los militares, y tenían contactos con las juntas y pensaban que los militares les iban a apoyar, ¿no? O por lo menos se mantendrían neutrales. Hay que decir que desde meses antes, pues se promovía, los socialistas y anarquistas promovían huelgas y acumulaban armas, ¿no? El PSOE coordinaba el movimiento, pero en aquel momento creía que era prematura una revolución proletaria y entonces que aceptó la primacía de una república burguesa, un poco imitando lo que había pasado en Rusia. Rusia en febrero fue una revolución, vamos a decir, burguesa, mientras que en noviembre, que todavía, o sea, en octubre, insisto, octubre para Rusia, noviembre para nosotros, pues fue ya de otro tipo, la revolución bolchevique. Y entonces estos aquí en España seguían un poco el modelo de Rusia. Vamos a hacer una revolución burguesa, pero con gran fuerza y gran apoyo del PSOE, con lo cual esa república burguesa podrá evolucionar en un sentido más revolucionario. Pero de momento solo burguesa. No había llegado todavía la revolución bolchevique. Bueno, pues los jefes socialistas querían esperar un poco. Dice, nos oponíamos tenazmente a declarar el movimiento sin preparación, dice Largo Caballero, que entonces dirigía la UGT. Pero el ambiente les arrastraba. Dice, existía gran efervescencia política en España. Se habían constituido las juntas militares de defensa. Se anunciaba la Asamblea de Diputados en Barcelona, para fecha muy próxima. Las agrupaciones socialistas y sociedades obreras se impacientaban. Querían ir al movimiento revolucionario. O sea, anarquistas y republicanos hervían por entrar en acción. Marcelino Domingo, republicano, aseguró a los ferroviarios que la Asamblea de Diputados sería la señal para la huelga revolucionaria y los obreros pararon los trenes de Levante. La empresa despidió a varios activistas y la dirección de la UGT, alarmada, trató de zanjar el conflicto porque lo veía prematuro. Pero un dirigente, se llamaba Anguiano, y los ferroviarios amenazaron con huelga total si no eran readmitidos los expulsados. Estaban ya en una situación que se estaba precipitando las cosas más de lo que ellos hubieran deseado. Más deprisa lo deseado. Sí. Bueno, el temor de las ejecutivas del Partido Socialista y la UGT pues resultó justificado. Y Dato volvió a acreditar su hábil firmeza. Era un hombre hábil y firme al mismo tiempo. Era el principal valedor, además, Dato era el principal valedor de las reformas sociales desde el gobierno, con las que pensaba integrar a los elementos moderados del obrerismo y frenar a los extremistas. O sea que era un reformista también, ¿no? Como los indicios extremos de conflicto le alertaron y como además conocía los planes secretos revolucionarios, pues rehusó la readmisión de los despedidos en la huelga de Levante, ¿no? En la huelga ferroviaria de Levante. Se dijo después que había forzado adrede la revuelta, pero si fue así, pues lo habría hecho muy bien, habría demostrado buena información y mucha sangre fría. Los ferroviarios entraron en huelga general y fueron inútiles los esfuerzos disuasorios de la ejecutiva socialista, que hubo de cargar con la responsabilidad de un movimiento que en aquel momento ninguno quería, porque esperaban a que estuviera mejor preparado. Entonces se improvisó una comisión revolucionaria con Largo Caballero, Besteiro, Anguiano y Saborit, que declaró la huelga indefinida en pro de unas cortes constituyentes y un cambio del régimen, decían ellos, para la salvación de la dignidad, del decoro y de la vida nacionales. Siempre buscan cosas buenas. Los obreros renuentes tenían que ser forzados a parar y las ciudades debían quedar desabastecidas. Por titubeos causados por la impreparación de la lucha o porque esperaban ayudas militares, las instrucciones decían:
Solo en el caso de que la actitud de la Fuerza Armada fuese manifiestamente hostil al pueblo, deberán adoptarse las medidas de legítima defensa. Era una huelga totalmente revolucionaria, y las de legítima defensa pues consistieron, por ejemplo, pues vamos a decir, la huelga empezó el 13 de agosto, pues hubo choques sangrientos en Barcelona, Madrid, Asturias, Bilbao y otros lugares, se multiplicaron los sabotajes y un descarrilamiento provocado causó numerosos muertos y heridos en Bilbao. Pero he aquí que los militares, en contra de lo que esperaban los rebeldes, el PSOE, sobre todo, pues se pusieron al lado de la legalidad. Suele afirmarse que la represión fue muy dura, y porque esto es otra leyenda que enseguida cultiva el PSOE, y se destacan frases truculentas de algún general, pero los datos indican otra cosa. Oficialmente hubo 80 muertos y 150 heridos, o sea, bastantes menos que en la Semana Trágica de 1909. Y Dato subrayó en el Congreso, sin ser desmentido, que el ejército sufrió bastantes más bajas que los revolucionarios. O sea, no está claro por qué... ¿Cuánto nos queda? Nos queda justo 20 minutos. 10. 20 minutos. 20 minutos. Bien. Bueno, no está claro por qué los revueltos militares aquellos pues defendieron el orden. Quizá porque sus fines, tenían frases regeneracionistas bastante rimbombantes, pero sus fines eran más bien corporativos, no sindicales, ¿no? Alcalá Zamora apunta a otra causa, y esto es muy importante. Dice: mi impresión, confirmada por cuanto después he oído a los caudillos socialistas, es que en aquella huelga entró solo como un pretexto el problema social. En el fondo de aquellas aguas oscuras hubo un movimiento intervencionista. Precisamente por eso no prevaleció, porque contra sus esperanzas de coincidir con otra agitación simultánea del ejército, este, que presintió la tendencia, combatió la huelga y ayudó para vencerla a un gobierno al que volvería a mirar con desdeñosa hostilidad tan pronto como pasó aquel peligro. Bien. Intervencionista quiere decir intervención en la guerra mundial. En la guerra europea, mundial, sí. Al lado de Francia y a las órdenes de Francia, ¿no? Pues efectivamente muchos creyeron que el objetivo real, el objetivo oculto de la revolución, que insisto era el PSOE el principal organizador, era arrastrar a España a la guerra mundial, cosa que los militares no querían. Esto es muy importante porque a menudo se oye decir que fue un error que España no participara en la guerra, porque eso habría aliviado tensiones sociales desviándolas hacia el enemigo exterior. Bueno, mira, eso es todo lo contrario de la realidad. Portugal, otros dicen que España no intervino por impotencia. Oiga, mire, intervinieron muchos países mucho más impotentes que España. Y uno de ellos fue Portugal, que lo tenemos al lado. Claro. Portugal, el gobierno intervino mandando pues carne de cañón para los ingleses y franceses. Tuvieron grandes bajas. Y eso generó una inestabilidad social tremenda. En Portugal. Claro, Pero... Portugal fue gran parte de los sucesos posteriores, de revueltas, de inestabilidad política, terminaron con la dictadura de Salazar, vienen precisamente de la intervención en la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Pues porque a España no le quedaba, España solo podía jugar allí el papel de carne de cañón de otros intereses. Sí. Además, España, que tenía invadida su territorio por Gibraltar, ¿cómo podía luchar al lado de Inglaterra? Bueno, pero estos políticos estaban perfectamente dispuestos a ello, ¿no? Sí, a con lo cual, allí a que la cesión de soberanía y el permitir el insulto de Gibraltar no era de ahora. Viene de antaño, viene de antaño, eso es muy viejo, ¿no? Sí. Y Francia lo mismo, ¿no? España no tenía ninguna deuda con Francia, a no ser la invasión francesa, ¿no? Claro. Bueno, pues esto, digamos que la neutralidad, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, han sido los grandes aciertos, enormes aciertos de la política exterior española en todo el siglo XX. Claro. Que hay que decir otra cosa. Solo se abandonó esa neutralidad en tiempos de Franco debido al expansionismo soviético, que era una amenaza para todos y que no iba a admitir ninguna neutralidad. Pero una vez desaparecido el expansionismo soviético, el abandono de la neutralidad ya no se justifica. De hecho, el ejército español está desempeñando el papel de satélite
de otros, entre ellos de Inglaterra, que es la segunda potencia de la OTAN en una relación muy especial con USA. Con USA. Y España con sus tropas en los países bálticos, Sí. como si el enemigo fuera Rusia. Provocando a Rusia, con la que no tenemos ningún no tenemos problema, nada. ¿no? Pero es buscarse problemas para justificar una política que es realmente antinacional, ¿no? Bueno, pues aquella prueba de fuerza de 1917, o sea que, insisto, fue primero las juntas de defensa desafiando la legalidad, luego la Asamblea Constituyente, que también pretendía cambiar el régimen, y luego la huelga revolucionaria, promovida sobre todo por el PSOE, que también quería cambiar el régimen, ¿no? Todo aquello le salió mal, gracias sobre todo a la firmeza y a la habilidad de Dato. Pues inmediatamente, después de la experiencia, Cambó y Lerroux volvieron a una política de orden, una política de integración en el régimen, y entre los republicanos y el PSOE se abrió una desconfianza, verdadera hostilidad, porque de repente los socialistas se dieron cuenta de que habían jugado un papel de marionetas de los republicanos. Al final, habían luchado por una república burguesa y los republicanos enseguida sabían, ¿no? Ellos habían llevado los sacrificios y los otros se habían desentendido, ¿no? Así que los socialistas se sintieron vendidos y parte de ellos resolvió no volver a mover un dedo por una alternativa y unos políticos que, claro, eran burgueses y, por tanto, explotadores como los demás. De repente se daban cuenta de todo eso. Este mismo problema volvió a ocurrir en 1930, cuando se planteaba la República. Los socialistas, excepto Prieto, no querían intervenir en las historias republicanas, burgués del Pacto de San Sebastián y demás. Eso. Prieto consiguió arrastrarlos. Consiguió arrastrar a Largo Caballero, que tampoco quería, pero al final se metió. En cambio, no consiguió arrastrar a Besteiro, que Besteiro dijo que ni hablar, una vez y se acabó, ¿eh? No estaba por la labor. Y de ahí vinieron una serie de cosas que ya trataremos en próximos programas, como Besteiro fue desalojado del poder para realizar la guerra civil a partir de 1933, o sea que de perder las elecciones, todas estas cosas. Pero como vemos, esto estaba ya en embrión, ya se iba delimitando en aquella época, incluso ¿no? La Segunda República tampoco les agradaba, no sé qué cogiera el cariz que luego cogió. Claro. Bueno, pues la derrota, a pesar de todo, no fue decisiva. Después de unos meses y del habitual indulto, inmediatamente el régimen procedió al indulto, pues los jefes insurrectos, que habían sido sentenciados a cadena perpetua, estaban libres. Y además, varios de ellos estaban en las Cortes. Esto me suena, ¿eh? Estaban en las Cortes. Hay un paralelismo. Sí, hay paralelismos. Son repeticiones, o sea, no se aprende de la historia, da igual. Bueno, pues no se aprende porque no se ve la base ideológica de unos y otros. Por eso en el libro de ¿Por qué perdieron la guerra? Le doy importancia a que se entienda cuáles son los... Porque la motivaciones guerra, ideológicas. Motivaciones de fondo, que no son simplemente económicas, ¿no? Económicas siempre juegan un papel, pero en muchos casos es muy secundario. Es secundario. Son motivaciones de una concepción de la vida, de una concepción del mundo, ¿eh? Bueno, pues en mayo de 1918... ya estaban los parlamentarios socialistas exigiendo cuentas por la represión. ¿Cómo es que se habían atrevido a reprimirles? Así que Dato, que estaba ya fuera del gobierno, porque otro de los errores era que el rey echó a Dato porque, claro, lógicamente contra Dato hubo una oposición por haberlo hecho también. Claro. Y entonces lo echó y lo sustituyó por un cantamañanas de aquellos, ¿no? Bueno, pero Dato, que estaba en el Parlamento, le replicó. Dice: los autores de un movimiento revolucionario que tenía por fin derribar al régimen, los que se lanzaron a los demás por caminos de perturbación, considerando que la amnistía no es el perdón, sino una apoteosis del delincuente, vienen aquí a acusar a aquellos gobernantes que en los días negros y amarguísimos del mes de agosto tuvieron que defender el orden social. Vosotros, deteniendo proyectos de ley que a esas clases trabajadoras se refieren, habéis pasado sesiones y sesiones hablando ¿de qué?
de aquello que pueda unirnos para una colaboración común tan indispensable en los momentos porque la nación está atravesando? No, para sembrar aquí rencores y para establecer antagonismos, para continuar aquí la obra revolucionaria de la que estáis encargados. Y en los años siguientes, pues las circunstancias, que fueron muy influidas por los sucesos del resto de Europa, pues iban precisamente a mejorar para los demoledores del régimen. La cuestión de... Vamos a ver, aquí tendríamos que entrar también en la revolución bolchevique, porque la revolución bolchevique generó dentro del Partido Socialista una tendencia muy fuerte a seguirla. Pero esta tendencia fue derrotada, no tanto porque pensaran que era equivocada, sino porque estaba en una posición más difícil y no tenían esperanzas en aquel momento de realizar algo así, ¿no? Entonces, sin embargo, dentro del PSOE, el PSOE se integró, o sea, los comunistas rusos organizaron la Comintern. Comintern significa Internacional Comunista, o Tercera Internacional, mientras que la Segunda Internacional era la Internacional Socialista, que al principio había sido revolucionaria, pero se había vuelto posiblemente, progresivamente reformista, ¿no? O sea, Lenin tiene unos ataques furibundos contra Bernstein y otros, Kautsky, que eran los dirigentes socialdemócratas alemanes que iban cada vez más hacia el reformismo, ¿no? Entonces, el PSOE se mantuvo dentro de la Internacional Socialista, la Segunda Internacional, pero dentro de ella era el sector más radicalizado. Era junto con los socialistas austríacos. Curiosamente, los socialistas austríacos fueron los autores de una insurrección armada que fracasó, y en ella se inspiraron también los socialistas españoles en 1934. Es decir, eran dos... Dentro de la Internacional Socialista eran sectores muy próximos al comunismo, a la Tercera Internacional. Eso es. En España, con la excepción de Besteiro. Todos los demás, bien. Bueno, el caso es que después de esto, los socialistas incrementaron su agitación utilizando sobre todo la cuestión de Marruecos. Incluso Prieto se inventó un telegrama con motivo del desastre de Anual, se inventó un telegrama de Alfonso XIII, diciendo que algo así como ole tus, no sé cómo decía, casi como si dijera ole tus cojones al general que causó el desastre, ¿no? Y estuvieron haciendo una agitación que, claro, debilitó mucho al régimen. Además, en aquel momento los anarquistas ampliaron, o sea, intensificaron su terrorismo, y al mismo tiempo los separatistas vascos, catalanes y gallegos, de los cuales ya se había separado Cambó, pero que había un separatismo de izquierda, sobre todo en los catalanes. El PNV era siempre de derecha y los galleguistas también eran más bien de derechas, pero habían celebrado unas reuniones con el fin de unificar fuerzas para una insurrección armada, que lo decían así, la solución heroica, en connivencia con Abdelkrim en el Rif, en Marruecos. Y siempre con la anti-España, con los enemigos de España, siempre. Y con el PSOE, por supuesto. El PSOE estaba ahí, porque ahí coincidían los tres, anarquistas, socialistas y separatistas. Ya entonces se va forjando esta especie de unión de hecho, que luego durante la Guerra Civil sería de derechos, sería una clara y explícita, ¿no? Y esto es o sea, después del fracaso de aquella insurrección armada, que fue en parte armada, ¿no?, de los socialistas de 1917, huelga insurreccional, pues después de esto lo que se incrementó fue la agitación. O sea, mira que fue derrotada y no sirvió de nada. Y esto es un precedente de lo que pasó en el 34. La insurrección socialista y separatista del 34 fue derrotada y, sin embargo, la agitación se multiplicó y llevó al final a lo que llevó. Bueno, pues aquí ya en el 17 pasó exactamente igual. ¿Qué es lo que ocurre entonces? Pues que el Partido Socialista se dedica a debilitar absolutamente a la monarquía. Los otros, por el terrorismo, hacen imposible la convivencia.
El terrorismo de los anarquistas suscita una especie de contraterrorismo de la patronal. Y en Barcelona, Zaragoza y tal, pues los asesinatos son constantes. Y todo esto pues hizo que el régimen de la Restauración, el régimen liberal, que permitía a todos estos partidos plenas libertades de expresión, de organización, etcétera, pues se viniera abajo y diera lugar a la dictadura de Primo de Rivera. Y entonces pasa un hecho curiosísimo, y es que el PSOE se vuelve razonable. Nos quedan 6 minutos. Sí, el PSOE se vuelve y colabora con el régimen, ¿no? Colabora con la dictadura de Primo de Rivera. ¿Por qué colabora? Pues colabora porque lo que quería era quitar influencia a los anarquistas. Los anarquistas fueron prohibidos, la CNT fue prohibida, pero fue muy poco perseguida. O sea, durante la dictadura ellos hacían su propaganda, tenían sus revistas, y los comunistas lo mismo. Es decir, los comunistas intensificaron durante su propaganda, sus libros, sus folletos, de una manera tremenda durante la dictadura de Primo de Rivera. Y los anarquistas también. Pero los separatistas dejaron de dar guerra. Únicamente Macià hizo una cosa muy cómica, lo que llamaba la invasión que quería hacer por Plas de Molló, que iban en plan heroico y tal, y fue ridículo. Fueron detenidos por unos gendarmes y se acabó la invasión. Se acabó la invasión. Pero bueno, en lo que estamos. El